Alejandro nunca imaginó que un simple sobre amarillento pudiera cambiar el rumbo de su vida. Aquella mañana, mientras limpiaba el viejo escritorio de su padre fallecido hacía apenas 2 semanas, encontró entre papeles olvidados un documento sellado con la firma del notario local. Su corazón latió con fuerza. El título en la parte superior decía con letras claras: Testamento de don Ernesto Ramírez. El aire en la habitación se volvió pesado. Alejandro, el hijo menor, había sido siempre el más cercano a su padre en los últimos años. Lo acompañaba a las citas médicas, lo ayudaba en el negocio familiar de carpintería y pasaba noches enteras velando cuando la enfermedad no lo dejaba dormir. A diferencia de sus hermanos mayores, Clara y Rodrigo, él no buscaba reconocimiento ni dinero. Para Alejandro, cuidar de su padre había sido un acto de amor. Pero en cuanto abrió la primera página y leyó los nombres, entendió que aquella herencia sería más que un regalo póstumo. Sería la chispa de una guerra familiar. El documento mencionaba claramente la distribución de bienes. La antigua casa del centro, el terreno en las afueras y sobre todo, el edificio de departamentos que generaba ingresos mensuales. En apariencia, todo estaba a dividirse entre los 3 hijos. Pero había una cláusula especial, escrita con la precisión de quien sabe prever tempestades. El edificio quedará bajo la administración exclusiva de Alejandro Ramírez, en reconocimiento a los cuidados prestados durante mis últimos años de vida. Alejandro sintió un escalofrío. No por la responsabilidad, sino porque conocía muy bien a sus hermanos. Clara, elegante y calculadora, siempre había despreciado a Alejandro por su vida modesta. Rodrigo, en cambio, vivía rodeado de lujos pagados con préstamos, convencido de que la familia le debía todo. Ninguno de los dos aceptaría jamás quedar en desventaja. Mientras cerraba el testamento y lo guardaba en su mochila, escuchó pasos en el pasillo. La voz de Clara irrumpió con un tono seco. «¿Qué haces aquí, Alejandro? Ese escritorio no es tuyo». Rodrigo apareció detrás de ella, con una sonrisa torcida y un vaso de whisky en la mano, a pesar de ser apenas mediodía. «Mira quién decidió jugar al detective». Se inclinó para ver los papeles. «¿Qué escondes?» Alejandro apretó los labios. Sabía que mostrar aquel documento en ese momento sería un error. No estaba listo para enfrentar la tormenta. Pero sus manos temblaban. El sobre sobresalía apenas del bolsillo de su mochila, suficiente para despertar la sospecha. Clara frunció el ceño y dio un paso al frente. «Dime que no tienes el testamento». El silencio de Alejandro fue la confirmación que ella necesitaba. En cuestión de segundos, el ambiente se llenó de tensión. Rodrigo soltó una carcajada. ¿Así que el niño consentido cree que puede quedarse con lo que es de todos? Alejandro tragó saliva. En su interior, sabía que no era el niño consentido, sino el hijo que había estado cuando más lo necesitaban. Pero las palabras de su hermano eran apenas el comienzo. Clara lo miró con una frialdad cortante. «Si realmente tienes ese documento, prepárate. No dejaremos que te lleves nada sin pelear». Alejandro sintió como la herencia de su padre, que debía ser símbolo de amor y unión, se transformaba en un campo de batalla. Y aunque aún no lo sabía, ese día marcaría el inicio de una guerra que lo enfrentaría no solo a sus hermanos, sino también a las sombras de la justicia, la codicia y la traición. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de ellos, dejando a Alejandro solo con el sobre apretado contra el pecho. El eco de la amenaza de Clara retumbaba en su mente. «Prepárate». En aquel instante comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Alejandro salió de la casa familiar con el corazón acelerado y el sobre apretado bajo el brazo. Caminaba por las calles del barrio donde había crecido, esas mismas calles que tantas veces recorrió de niño junto a su padre, cuando iban a la carpintería cargando tablas de madera. Ahora cada esquina parecía recordarle una verdad incómoda. Ese testamento no sería un regalo, sino una carga que pondría a prueba todo lo que él era capaz de resistir. En los días siguientes, Alejandro intentó continuar con su rutina en el pequeño taller donde trabajaba como empleado. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar su modesto alquiler y llevar una vida tranquila. Sus compañeros lo respetaban por su honestidad, siempre dispuesto a ayudar, siempre puntual, siempre con una sonrisa sencilla. Pero esa calma pronto se vería alterada. Clara y Rodrigo, furiosos tras sospechar que el testamento lo favorecía, empezaron a moverse rápido. Llamaron a un abogado de renombre, organizaron reuniones con viejos conocidos influyentes y, como si fuera poco, comenzaron a difundir rumores en el vecindario. Alejandro se aprovechó de la enfermedad del padre, murmuraban. Seguro manipuló a don Ernesto para quedarse con todo. El golpe más duro llegó cuando recibió una citación oficial. Sus propios hermanos habían iniciado una demanda judicial para disputar la herencia.
aun sin haber visto el documento completo. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo tendría que defender la memoria de su padre, sino también limpiar su propio nombre. Aquella noche, sentado en su pequeño apartamento de una sola habitación, abrió el sobre una y otra vez, repasando cada palabra del testamento. La cláusula especial estaba ahí, clara, con la firma y el sello del notario. Era prueba suficiente para defenderse. Pero sabía que sus hermanos no se detendrían ante nada. Con el ruido lejano de la ciudad entrando por la ventana, recordó las últimas palabras de su padre en el hospital. Alejandro, hijo, no temas defender lo que es justo. Lo que se construye con amor, nadie puede arrebatártelo. Esas frases lo llenaron de fuerza. Por primera vez en días, Alejandro enderezó la espalda y tomó una decisión. No cedería. Prepararía su defensa, reuniría pruebas, hablaría con abogados honestos y demostraría que no era el oportunista que lo pintaban, sino el hijo que nunca abandonó a su padre. Mientras pensaba en los próximos pasos, su teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. Todavía estás a tiempo de evitar la vergüenza. Entrégalo voluntariamente y no tendrás problemas. Alejandro soltó una risa amarga. Era el mismo tono de chantaje de siempre. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró. No, esta vez no. Sabía que la batalla recién comenzaba. Pero también sabía que tenía algo que sus hermanos nunca entenderían, la verdad de su lado y la memoria de su padre como guía. Y ahora quiero preguntaros directamente a vosotros que estáis escuchando esta historia. ¿De qué ciudad o país nos acompañáis hoy? Contádmelo en los comentarios, me encantará leeros. Y además, decidme algo importante. Si fuerais Alejandro y vuestros propios hermanos os acusaran de manipular a vuestro padre para quedarse con la herencia, ¿cederíais para evitar el conflicto o lucharíais como él está a punto de hacer? Los días posteriores a la citación fueron una verdadera pesadilla para Alejandro. Lo que al inicio parecía un simple conflicto familiar se transformó en una maquinaria perfectamente aceitada contra él. Clara y Rodrigo no actuaban solos. Habían convocado a abogados experimentados, a conocidos del club social donde siempre se movían, e incluso a un par de periodistas locales que comenzaron a publicar notas maliciosas en el periódico digital de la ciudad. Escándalo por herencia millonaria. Hijo menor acusado de manipular a su padre enfermo. Ese fue el titular que Alejandro leyó una mañana al abrir su móvil. Sintió un nudo en el estómago. La nota estaba llena de insinuaciones, que se había mudado cerca de la casa solo para ganarse la confianza, que lo aislaba de visitas, que todo era parte de un plan calculado. Nada de eso era cierto, pero al leer los comentarios se dio cuenta de que la gente empezaba a creerlo. Clara jugaba su papel con maestría. En reuniones familiares, con primos y tíos, lloraba y repetía la misma frase. No queremos pelear, solo justicia. Alejandro se aprovechó de papá. Rodrigo, en cambio, prefería la intimidación directa. Una noche, lo interceptó en la puerta de su apartamento. Hermano, te lo advierto por última vez, dijo con voz baja pero firme. Entrégame ese documento y nos evitamos un juicio largo. Si no lo haces, vamos a hundirte. Alejandro lo miró a los ojos. El miedo estaba ahí, pero también una fuerza nueva que crecía dentro de él. Haz lo que quieras, Rodrigo, pero no voy a renunciar a lo que papá decidió. Esa respuesta marcó un antes y un después. Alejandro sabía que necesitaba prepararse mejor. Guardó el testamento en una caja fuerte alquilada en el banco y comenzó a reunir todo tipo de pruebas. Buscó recibos de los medicamentos que había comprado, comprobantes de hospital, cartas que su padre le había escrito durante la enfermedad. También habló con la enfermera que había cuidado a don Ernesto en sus últimos meses. Ella aceptó testificar a su favor, recordando las noches en que Alejandro no se movía de la cabecera de la cama. Mientras tanto, el círculo de Clara se cerraba más. Convenció a una antigua amiga de la familia, una notaria jubilada, para que declarara que había visto irregularidades en el documento. Rodrigo preparaba testigos falsos que afirmaban haber escuchado a don Ernesto quejarse del control de Alejandro. Era una red de mentiras que parecía crecer cada día. En medio de esa tormenta, Alejandro tuvo un momento de luz. Revisando una vieja caja en el taller de carpintería, encontró un sobre cerrado con la letra de su padre. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta. En ella, don Ernesto explicaba por qué había decidido dejarle la administración del edificio. Tú, hijo mío, eres el único que entendió lo que significa cuidar y trabajar. Quiero que este patrimonio siga de pie, no para alimentar egos, sino para sostener lo que construimos con esfuerzo. Alejandro sintió lágrimas en los ojos. Esa carta no solo era prueba moral,
sino también la confirmación de que su padre había actuado en plena conciencia. La fecha del juicio se acercaba. Las calles por las que caminaba parecían observarlo, como si cada vecino supiera de la batalla que estaba a punto de librar. Y aunque la presión era enorme, algo en su interior le decía que no estaba solo. Tenía la verdad, tenía las pruebas, y sobre todo, tenía la memoria de su padre. La noche anterior a la primera audiencia, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. Alejandro, cuidado. Tus hermanos planean algo más grande de lo que imaginas. El teléfono le tembló en la mano. ¿Qué podían estar tramando Clara y Rodrigo ahora? El día del juicio amaneció gris, como si el cielo reflejara la tensión que Alejandro llevaba en el pecho. Frente al edificio del tribunal, un grupo de curiosos y periodistas aguardaba con cámaras. El caso ya era un espectáculo local, los hermanos Ramírez enfrentados por una herencia millonaria. Clara descendió de un automóvil negro con gafas oscuras, impecable en su traje. Rodrigo llegó poco después, sonriendo como si todo estuviera decidido a su favor. Detrás de ellos, un par de abogados trajeados repartían carpetas. Alejandro apareció solo, con un maletín sencillo en la mano. No necesitaba más. Dentro llevaba el testamento original, recibos, cartas y la fuerza de la verdad. Mientras cruzaba la escalinata, escuchó los murmullos. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con lástima. Pero él mantuvo la mirada firme. En la sala, el ambiente era asfixiante. El juez, un hombre de voz grave, pidió silencio. Los abogados de Clara y Rodrigo tomaron la palabra con confianza absoluta. Pintaron a Alejandro como un manipulador. Mostraron supuestas declaraciones de vecinos, rumores de que había aislado al padre, incluso insinuaciones de falsificación. Cada palabra era una puñalada. Alejandro permaneció inmóvil, apretando el borde de la mesa. Sentía la rabia arder en su interior, pero también recordaba la carta de su padre. Lo que se construye con amor, nadie puede arrebatártelo. Cuando llegó su turno, se levantó con calma. Su abogado, un hombre mayor de pocas palabras, le entregó la carpeta. Alejandro la abrió y comenzó a hablar con voz clara. Su señoría, durante los últimos años cuidé de mi padre día y noche. No lo hice por dinero, sino por amor. Pero él quiso reconocer ese esfuerzo y lo dejó escrito. Aquí está el testamento original, con sello notarial. Colocó el documento sobre la mesa. Los murmullos se elevaron en la sala. Clara perdió el color del rostro. Rodrigo intentó sonreír, pero sus manos temblaban. Alejandro no se detuvo. Mostró los recibos de medicamentos, los comprobantes del hospital, y luego sacó la carta manuscrita de su padre. Esta carta explica las razones de mi padre, con su letra, fechada y firmada. No hay manipulación, solo la voluntad de un hombre consciente. El juez tomó la carta y la leyó en voz alta. El silencio se hizo absoluto. Cada frase sonaba como un martillo golpeando la mentira de los hermanos. Cuando terminó, el juez dejó los papeles sobre la mesa con un gesto serio. Los abogados de Clara y Rodrigo intentaron objetar, pero fue inútil. Sus testigos falsos se contradecían, sus acusaciones carecían de pruebas. Poco a poco, la confianza arrogante de los hermanos se desmoronaba. Clara bajó la mirada, Rodrigo apretó los puños, incapaz de aceptar la derrota. Finalmente, el juez habló con tono solemne. Este tribunal reconoce la validez del testamento y la cláusula que otorga la administración del edificio Alejandro Ramírez. Los intentos de impugnación carecen de fundamento. La sentencia cayó como un trueno en la sala. Alejandro cerró los ojos un instante y respiró profundamente. No era júbilo, era justicia. Pero antes de salir, Rodrigo se le acercó al oído y susurró con rabia contenida. Esto no termina aquí. Alejandro lo miró sin responder. Sabía que la batalla legal había terminado, pero las heridas familiares tardarían en sanar. Amigos y amigas que estáis viviendo esta historia conmigo. ¿Desde qué ciudad o país nos escucháis? Escribidlo en los comentarios, quiero saber hasta dónde llega esta historia. Y decime algo más. Después de escuchar cómo Alejandro presentó el testamento, las pruebas y la carta de su padre en el juicio, ¿vosotros qué habríais sentido en ese momento? ¿Orgullo, alivio o miedo por la amenaza de Rodrigo? Cuando Alejandro salió del tribunal, la brisa fría de la tarde le golpeó el rostro como un recordatorio de que todo había terminado. Durante semanas había vivido entre papeles, acusaciones y amenazas, pero ahora la verdad estaba escrita en una sentencia oficial. El edificio era suyo, legítimamente suyo. Sin embargo, no sentía euforia ni deseo de revancha. Lo único que lo invadía era una calma profunda, una certeza serena. Había defendido el honor de su padre y su propio nombre.
Clara y Rodrigo abandonaron la sala por otra puerta, evitando mirarlo. El orgullo herido era visible en sus rostros. Alejandro no se alegró de su derrota. Al contrario, en el fondo sentía lástima. Sus hermanos habían sacrificado la relación familiar en nombre de una ambición vacía, y ahora quedaban atrapados en su propia amargura. Esa misma noche, de regreso en el taller de carpintería, Alejandro se sentó frente a la vieja mesa de trabajo de su padre. Acarició la madera marcada por años de esfuerzo. Allí comprendió que la herencia no era solo un edificio ni una suma de dinero. Era una responsabilidad, un legado de esfuerzo, disciplina y amor al trabajo. Decidió que no vendería nada, ni permitiría que se convirtiera en un símbolo de rencor. Usaría esas rentas para mantener vivo el espíritu de su padre, ayudando a jóvenes aprendices a aprender el oficio, apoyando a familias que necesitaban un techo. Pasaron los meses y la vida comenzó a sonreírle. El taller prosperó y la administración del edificio le dio estabilidad. Pero más importante aún, Alejandro recuperó la paz interior. Aprendió que la mejor venganza no era humillar a sus hermanos, sino vivir con dignidad, construyendo su propio camino sin rencores. Un día, en el supermercado, se cruzó con Clara. Ella lo miró con un destello de orgullo roto, quiso hablar, pero Alejandro solo le devolvió una sonrisa leve y siguió caminando. No necesitaba más palabras. El silencio era su victoria. Esa noche, al llegar a casa, encontró en el buzón una carta inesperada. Provenía de la sede central de la empresa de carpintería donde trabajaba. Lo felicitaban por su desempeño y lo ascendían a un cargo de mayor responsabilidad. Alejandro sonrió con los ojos humedecidos. No solo había ganado un juicio, había ganado su libertad, su futuro, sobre todo, la certeza de que cuando se lucha con la verdad, la vida siempre abre nuevos caminos. Miró por la ventana del apartamento. La ciudad se iluminaba con miles de luces, cada una con su propia historia. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su historia apenas comenzaba. Amigos y amigas que habéis llegado hasta aquí. ¿Desde qué ciudad o país está llegando esta historia hasta vosotros? Y quiero que me contéis también. Después de todo lo que pasó, desde la conspiración de Clara y Rodrigo hasta la victoria de Alejandro y su transformación final, ¿qué os deja esta historia? ¿Creéis que la verdadera herencia no son los bienes, sino la fuerza de mantenerse firme frente a la injusticia? Escribidme en los comentarios, quiero leeros a todos.